En este video, resolveremos tres problemas de aplicación usando una ecuación de un paso que involucra multiplicación o división. El primer ejemplo, escribe y resuelve una ecuación para el siguiente problema. Devin compró 5 libras de fresas por $9.45. ¿Cuál fue el costo de una libra de fresas? Comenzamos definiendo una variable para lo desconocido. En este caso, dejamos que C sea igual al costo de una libra de fresas. Si C es el costo de una libra de fresas, y Devin compró 5 libras de fresas por $9.45. 5 veces cos5C debe ser igual a 9.45. Y ahora, si resolvemos esta ecuación para C, podemos determinar el costo de una libra de fresas. Y nuevamente, dado que 5C significa 5 veces C, para deshacer la multiplicación y resolver C, dividimos ambos lados entre 5. Simplificando a la izquierda, 5 dividido por 5 se simplifica a 1, una vez C es C, tenemos C es igual a 9.45 dividido por 5. Vamos a determinar el cociente al lado. Tenemos 9.45 dividido por 5. Antes de dividir, movemos el punto decimal hacia arriba en el cociente, y luego dividimos como lo hacemos normalmente. Primero determinamos cuánto 5 en 9, que es 1. Una vez 5 es 5, ahora restamos, 9 menos 5 es 4. Baja el siguiente dígito. Determine cuánto 5 en 44, que es 8. 8 por 5 es 40. Restamos, 44 menos 40 es 4. Como la diferencia es menor que el divisor, sabemos que el 8 es correcto. Y luego bajamos el siguiente dígito, que es el 5, y determinamos cuántos 5 hay en 45, que es exactamente 9. 9 por 5 es 45. Restamos, la diferencia es 0, y por lo tanto el cociente es 1.89, y por lo tanto C es igual a 1.89, lo que significa que el costo de una libra de fresas es de $1.89. Para nuestro segundo ejemplo, se nos dice que el pago mensual del auto de Ramón es 3 veces mayor que el pago mensual del auto de Marcela. Si el pago mensual del auto de Ramón es de $462, ¿cuánto es el pago mensual del auto de Marcela? Para ayudarnos a configurar la ecuación esta vez, definamos dos variables. Dejemos que R iguale la cantidad del pago mensual del auto de Ramón, y dejemos que M iguale la cantidad del pago mensual del auto de Marcela. Comencemos escribiendo una ecuación que relacione R y M. Una vez más, se nos dice que el pago mensual de Ramón es 3 veces más que el pago mensual de Marcela, lo que significa que R es 3 veces más que M. Lo que nos da la ecuación R es igual a 3 veces M o 3M una vez más, cualquiera que sea el pago mensual del auto de Marcela, Ramón es 3 veces el pago mensual del auto de Marcela. Pero también se nos dice que el pago mensual del auto de Ramón es de $462, y por lo tanto podemos sustituir $462 por R, dándonos la ecuación en una variable de 462 igual a 3M. Y ahora para resolver M, porque 3M significa 3 veces M, dividimos ambos lados entre 3. Simplificando a la derecha, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, una vez M es M es igual a 462 dividido por 3. Nuevamente, muestremos el cociente a la derecha, 462 dividido por 3. Comenzamos determinando cuántos 3 hay en 4, que es 1, 1 por 3 es 3, 4 menos 3 es 1. Derribar los 6. Determine cuántos 3 hay en 16, que son 5. 5 por 3 es 15, resta, la diferencia es 1, baja el último dígito y determina cuántos 3 en 12, que es exactamente 4. 4 por 3 es 12. Restamos con un resto de 0 y, por lo tanto, M es igual a 154. Lo que significa que el pago mensual del auto de Marcela es de $154. Veamos un ejemplo más. Aquí nos dicen que David tiene 1,4 de edad como su tía Charlotte. Si David tiene 12 años, ¿cuántos años tiene Charlotte? Para este problema, comenzaremos definiendo dos variables, donde D es igual a la edad de David, y C es igual a la edad de Charlotte, y nuevamente nuestro objetivo aquí es escribir una ecuación que relacione D y C.
Ahora nos dicen que David tiene 1,4 de edad como su tía Charlotte, lo que significa que D es 1,4 de C, lo que da la ecuación D es igual a 1,4C o 1,4 veces C. Pero también se nos dice que David tiene 12 y, por lo tanto, podemos sustituir 12 por D, dándonos la ecuación en una variable de 12 igual a 1,4C. Ahora, para resolver esta ecuación para C, sabemos que 1,4C significa 1,4 por C, por lo que podríamos pensar que deberíamos dividir ambos lados entre 1,4, pero recuerde, dividiendo por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, en lugar de dividir ambos lados por 1,4, multiplicaremos ambos lados por el recíproco de 1,4, que es 4 sobre 1,4. Y porque tenemos una fracción a la derecha, multiplicaremos el lado derecho por 4 sobre 1, y porque no hay fracción a la izquierda, simplemente multiplicaremos por 4. Y ahora simplificando a la derecha, 4 sobre 1 por 1,4 es igual a 4, 4 o 1, o podemos simplificar antes de multiplicar ya que tenemos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador, donde hay 1, 4 y 4 aquí y aquí, lo que nos da una vez una o una y una vez CS en el lado derecho, 4 veces 12 es 48. Como C es igual a 48, la edad de Charlotte es 48. Espero que hayas encontrado esto útil.